Hablamos en muchas ocasiones en este podcast de problemas geopolíticos y uno de los más acuciantes o de los más candentes que tenemos es el de la posible invasión china de la isla de Taiwán. Pero ¿qué le puede importar a China más allá de las reivindicaciones históricas esta pequeña isla cerca de su costa? Pues siempre contamos, ¿no? Taiwán es un hub mundial, es una fábrica de microchips. Pero ¿qué son exactamente los microchips? ¿Para qué sirven? ¿Por qué hacen que esta pequeña isla se convierta en el objetivo de las grandes potencias, el lugar de la gran posible futura guerra entre China y Estados Unidos? ¿Qué tienen estas fábricas de microchips? ¿Para qué funcionan estos microchips, Nico? Vamos a meternos debajo de normalmente la frase, ¿no? Van a invadir Taiwán por los microchips. Bueno, sí, pero ¿qué importan los microchips? Y no solo por los microchips, sino por la idea de una China única y unificada que tienen los de la China continental. No, sí, eso desde luego, las reivindicaciones históricas y nacionalistas están, pero es verdad que el factor de los microchips que están en Taiwán y en muy pocos otros sitios, ¿no? Las fábricas, bueno, ahora nos contarás, pero parece que son como los elementos sin los cuales una superpotencia no puede ser superpotencia, o por lo menos en el mundo en el que estamos actualmente. Y es que no nos damos cuenta, pero los microchips nos rodean por completo. Hemos hablado otras veces aquí en el podcast de la red eléctrica, de Internet y otras tecnologías que parece mentira que funcionen tan bien como funcionan. La red eléctrica, cuando enciendes una bombilla, en un lugar más lejos o más cerca de tu casa, algún generador está generando algo más de energía para ti. Esta coordinación y la coordinación de Internet y de tantas otras cosas, tu coche, tu lavadora, todo lo que tenga un cable y que se cargue, tiene un microchip. No solo uno, muchos. Sin embargo, hablamos de microchips, hablamos de silicio, de silicon en inglés, de Silicon Valley, a lo mejor no suena, todo está relacionado, pero no sabemos qué es. Pues en lo más básico, un microchip es un cuadrado muy pequeño, negro, con unos pines, que son como unas patitas de metal, con unas líneas inscritas. Nos podemos imaginar esos circuitos y tecnología. Cuando piensas imágenes de tecnología, a lo mejor te salen estas ideas. Y lo que tienen es multitud, pero multitud de transistores, unas piezas pequeñas. O sea, ya un microchip es una cosa pequeña, está compuesto además de cosas más pequeñas todavía. Más pequeñas todavía, de billones de cosas más pequeñas. Un microchip es más pequeño que una yema de dedo y tiene billones de piezas dentro. O sea, estamos ya bajando a un nivel atómico. Nanómetros y atómico. Los más pequeños, los más nuevos. Estamos hablando de átomos en el proceso de creación o de impresión de estos microchips. La primera pregunta, la gran pregunta que nos surge es ¿por qué? ¿Por qué la humanidad y por qué los científicos, por qué los países han perseguido este avance tecnológico? ¿Cuál es la necesidad que nos lleva a querer desarrollar una tecnología de este estilo? Y la respuesta es en el mundo digital. Todas nuestras operaciones electrónicas utilizan bits. Y todo aquello que hacemos se reduce en última instancia a unos y ceros. Todas nuestras comunicaciones, la información que guardamos, el procesamiento que hacemos, los cálculos que hacen los ordenadores, al final, en el nivel más básico, son unos y ceros. Esto lo recuerdo cuando hablamos del episodio de Internet, ¿no? Son ráfagas de unos y ceros dependiendo. Pero muchas veces no entendemos el por qué y cómo con unos y ceros acabas construyendo palabras o lo que sale en nuestro ordenador. Y cómo se relaciona esto con los transistores. 1 y 0 es encendido y apagado, on y off. Electricidad o voltaje más bien, y no o falta de electricidad, falta de voltaje en realidad. Para esto, lo que nos viene a la cabeza, necesitamos un interruptor. Una pieza, un componente eléctrico que nos deje encender y apagar a nuestra medida. O pasar de 0 a 1. O pasar de 0 a 1, exactamente. Y estos son los transistores. Los transistores son interruptores eléctricos. Y esto es lo que dices, que hay cientos de miles dentro de un microchip. Cientos de miles, billones en realidad, dentro de un microchip. ¿Billones? Billones americanos, que serían miles de millones. Vale, es que me estoy haciendo la idea, ¿no? Una cosa que es como una yema de dedo y que aún así tiene miles de millones de pequeños interruptores para poder hacer 0 y 1. ¿Y por qué es importante hacer ceros y unos? Porque con esta composición de ceros y unos acabamos construyendo todo. Para ilustrar esto, voy a utilizar una analogía con los números que conocemos. Si yo sumo 9 más 3, es un 2 y me llevo un 1, ¿no? De 12. Un 2 y me llevo un 1. Pero
¿Por qué he tenido que llevarme un 1? Porque no tengo más allá del 9 en las unidades para representar. Cuando bajo a binario, que son estos ceros y unos, mi 9 es el 1, mi número más alto con el que no puedo representar más es el 1. Entonces, si yo sumo un 0 y un 1, me da un 1, eso lo entendemos, pero cuando sumo un 1 y un 1 no me puede dar 2. Tengo que saltar al siguiente registro. Y el siguiente es 0. Es 0, pero que me llevo una. Entonces, ¿Y qué haces con los números que te has llevado? Pues aparece a la izquierda, igual que en nuestra suma normal. Entonces, 1 más 1 sería 1, 0. Vale, es un lenguaje. Es un lenguaje, es una convención de cómo podemos representar lo más básico encendiendo y apagando. Entonces, lo que pasa es que muy rápidamente, como nos podemos imaginar, se te va alargando este lenguaje. Claro, o sea, igual que un 12 está compuesto por una grafía 1 y una grafía 2, un 2 en binario está compuesto por una grafía 0 y una grafía 1. En orden inverso, sería un 1 y un 0. Un 1 y un 0, pero son las grafías lo que estamos hablando. Eso es, sí. Entonces, si yo tuviera una manera rápida y fiable que me permitiera hacer multitud de estas operaciones, de sumar y hacer llevadas, entonces podría empezar a construir códigos complejos con esto. Y a partir de estos códigos complejos y muy complicados, muy básicos, y básicos no en el sentido de que sean simples, sino en el sentido de que es lo más bajo nivel que puedes llevar. Estás hablando de voltajes, de unos y ceros. Una vez construyes un lenguaje con eso, te puedes abstraer un poco por encima y empezar a hablar en paquetes de unos y ceros, en registros, pongamos. Un registro, un paquete de 8 unos y ceros. Y entonces tú ya programando o dándole instrucciones a un microchip empiezas a hablar ya en un nivel un poco más alto, en paquetes de 8 unos y ceros. Y vas construyendo progresivamente sobre ello hasta que llegas ya a lenguajes de programación que utilizamos. O sea, el microchip de alguna forma te permite acumular esos paquetes de unos y ceros. Te permite hacer las operaciones y diseñar la estructura más básica para que funcionen estas operaciones de una manera que podamos entender a más alto nivel. O sea, por ponerlo de brochazo gordo, es el cimiento sobre lo que construyes todo lo demás. Exactamente. Y es un cimiento fiable, rápido, muy básico, que organizado y ensamblado de una manera particular es un microchip. Y la clave dentro de este microchip son los transistores, estos pequeñas piezas electrónicas que nos permiten dejar pasar corriente o no dejar pasar corriente, encender y apagar. Crear el 1 o el 0. Que dan el 1 o el 0. Bueno, pues esto es ya casi para mí física cuántica. El que lo haya entendido hasta aquí, fenomenal. Y el que no, que se lo vuelva a poner desde el principio. Yo mi entendimiento llega hasta un punto. Me quedo con que es el cimiento básico sobre el que se construye toda nuestra tecnología o todos nuestros aparatos electrónicos. Y en un primer lugar no era así. Se hacía con unos tubos de vacío, que era una pieza mucho más grande. Esto estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. En el claro, primer esto es cuando los ordenador ordenadores ocupaban casas enteras de grandes. Ocupaba un campo de baloncesto de largo, el primer ordenador, el ENIAC, y pesaba 30 toneladas, se rompía completamente y estos tubos eran poco fiables. Y la solución a la que se consiguió llegar son los transistores. Estas piezas que pueden funcionar como amplificadores o interruptores y que cada vez se han ido haciendo más pequeñas. Y un componente fundamental de estos transistores es los semiconductores. No vamos a entrar en mucho detalle porque ya nos perdemos. Pero es verdad que oímos hablar siempre de semiconductores, de la guerra por los semiconductores, de las materias primas necesarias para los semiconductores, que muchas veces también motivan la competición geopolítica, ¿no? Y los semiconductores no es más que tierra. O sea, el silicio es un elemento que es de los más comunes en la Tierra. Es lo que forman la arena. Lo que pasa es que hay que tratarlo de una manera muy especial, con un proceso muy complejo, hasta poder llegar a la pureza necesaria para poder construir un transistor con él. Y lo que ocurre es que se pegan varios semiconductores, 3 de distinto tipo, uno pegado al otro, y con un poco de excitación eléctrica consigues dejar pasar la corriente o no, y es la pieza fundamental dentro del transistor. Entonces, por resumir, y ya nos vamos ya más hacia arriba, lo más pequeño que tenemos son estos semiconductores, que juntos forman un transistor. Que juntos forman un microchip. Sí, y el microchip tiene muchas otras piezas, principalmente transistores. Cuantos más transistores, interruptores, más rápido y más complejas son las operaciones que hace este microchip. Porque los microchips o circuitos integrados, que es lo mismo, al final es tener un circuito con cables de los que nos imaginamos
nosotros que podemos ver, pero a la más pequeña escala. O sea, es que eso es lo que me está costando un poco entender. O sea, tenemos que recordar que estamos en casi un nivel microscópico. No, es en el casi, es En un el nivel casi. microscópico, que no somos capaces de ver y por eso es tan complejo de crear. ¿Y por qué nos importa hacerlos más pequeños? Porque necesitas, cuanto menos espacio ocupen y haya entre estos interruptores, mejor. ¿Por qué? Porque la cercanía proporciona más rapidez, menos distancia que tiene que recorrer la señal, la corriente, reduce los errores porque con la distancia hay ruido y entonces tendrías más errores. Cuanto más cerca estén, menos errores. O sea, al final es una cuestión de economía. Economía. Y por más eficiencia energética. Cuanto más pequeño, menos energía necesitas para representar ese 1 y 0. Claro, o sea, al final pasamos. ¿Por qué quieres tener un Mac, un portátil, en vez de un ordenador que ocupe un campo de fútbol? Pues por todas esas cosas, ¿no? Pero llevado a este nivel. O sea, más pequeño es más eficiente, más eficaz. Y con menos materiales necesarios para hacerlo. Aunque el proceso de construcción sea más complejo y más costoso. Claro, porque al final tienes que reducirlo a este nivel atómico que estamos diciendo. Pero cuando produces en masa, el coste unitario se abarata. Entonces, ¿cómo es esto de producir en masa? ¿Cómo se hacen? Hay dos grandes bloques importantes. El primero es la preparación del silicio, que es lo que decimos que es lo fundamental, lo que hay dentro del transistor, el semiconductor. Y es un elemento, si recordamos, es uno de los de la tabla periódica, está a la derecha del aluminio. Y nos lo encontramos por todos lados. Como hemos dicho, es básicamente arena. Arena es óxido de silicio y 2 átomos de oxígeno. Esto se junta con carbono para separar el oxígeno y entonces se saca el carbono junto con el oxígeno y tenemos el silicio que se queda aislado en grandes lingotes de silicio puro. Y estos lingotes se cortan en rodajas muy finas, casi, de nuevo, siempre me sale la analogía, pero como chorizo, pero muy fino y muy, y muy grande. Y muy bueno. Y muy bueno. Entonces se cortan en rodajas muy pequeñas que se llaman obleas o sustratos de silicio. Más o menos 30-45 centímetros de diámetro, y sobre estas obleas es sobre las que se van a imprimir millones de microchips, una detrás de otra, con un proceso industrial muy complejo y complicado. Y entonces, ¿cómo se hace esta fabricación? Se hace en entornos estériles, porque cualquier impureza que entre una mota de polvo en el silicio te fastidia el circuito. La loncha de silicio, la oblea de silicio es lo que tiene que estar inmaculado. Inmaculado, y el proceso que se va a hacer ahora encima de ello, más aún. Porque se cubre con distintas capas de materiales, lo vas como pintando, y cómo se imprime sobre ello se hace con fotolitografía, se imprime con luz. Lo pintas con una capa de material que reacciona ante la luz, lo tapas con una máscara para que solo los agujeros que dejes en la máscara sean los que se vean expuestos a la luz, y lo expones a la luz. Y el problema aquí es que la luz es más ancha que lo que quieres dibujar. Entonces empezamos a hacernos a la idea de lo complejo y lo pequeño que es lo que estamos haciendo. O sea, tienes que teledirigir un haz de luz hacia una especie... Bueno, es como se hacen los grafitis, ¿no? Con un stencil. Sí. O sea, tú recortas la forma que quieres hacer y pintas por encima con luz, por así decirlo. Y entonces el dibujo que se te queda es simplemente la parte que quedaba al descubierto, expuesta a la luz o a la pintura. Y haces muchas capas, metes otro tipo de materiales, lo dopas para cambiar la conductividad del material. Muchos procesos complejos. Es que la cantidad de veces que decimos los microchips y no nos damos cuenta de todo lo que llevan detrás. Pero a mí el punto en el que me di cuenta de lo pequeños que eran y lo complicado del proceso es la frase que he dicho de: la luz es demasiado ancha para imprimir los dibujos que queremos hacer sobre esta oblea. ¿Y entonces cómo corrigen eso? Esto solo hay una compañía en el mundo que sepa hacerlo. Y está en Taiwán. Y no está en Taiwán, está en Holanda, que es la que crea las impresoras que pueden imprimir los microchips más avanzados, que se llama fotolitografía de ultravioleta extremo. Joder, con los holandeses. Y claro, esta fábrica tiene varios años de pedidos ya en el backlog. O sea, no puedes hacer un pedido, está prohibido que exporten a China sus máquinas más avanzadas, y no es que te envíen una impresora y tú te pones a imprimir, te envían una impresora en varios aviones, te envían a un equipo que te enseña, y
y no es una tecnología fácil de utilizar. Ahora hablaremos un poco, creo, de cómo está de repartido el mercado de producción, o la cadena de producción más bien, de los microchips en el mundo, porque, o sea, los holandeses hacen la impresora, por así decirlo. Los holandeses hacen la impresora. Y entonces, ¿son los únicos que hacen esa impresora o hacen la mejor impresora? Son los únicos que hacen impresoras que pueden hacer los chips más avanzados. Los únicos del mundo. Vale, y entonces esas impresoras no las pueden exportar a China, pero... Por prohibición de Trump en el 2019. ¿Antes se podía? Antes se podía. O sea, pero no estaba esta tecnología en ese momento, la más avanzada de ahora. O sea, es que este cambio de tecnología es fundamental en entender lo que tú decías, de cómo se llega a una concentración en Taiwán, ahora estamos hablando de Holanda, pero en Taiwán de la producción. Y es que el avance tecnológico es increíblemente rápido. La disminución del tamaño de los microchips es exponencial y pocas cosas en la vida son exponenciales. Exponencial es algo muy difícil de imaginar, que se dobla o se multiplica por un mismo número cada cierto tiempo. Si pensamos en una gráfica, lo que más se nos puede ocurrir cercano es el COVID, y otro ejemplo es la ley de Moore, que predice que el número de transistores por unidad de superficie, es decir, por microchip, se dobla cada 2 años. O sea, cada vez van cabiendo más transistores en un espacio pequeño. Sí. Eso significa que el transistor se va haciendo cada vez más diminuto. Más diminuto. Y ahí es cuando se empieza a hablar de un chip de 10 nanómetros. Pues eso es un chip que los espacios en los que estamos hablando son 10 nanómetros. Pues los que hay ahora, los últimos, son 3 y 4 nanómetros y se está trabajando en 2 nanómetros. O sea, ya casi va a haber un momento que sean atómicos. Son átomos los que separan a un transistor y a otro. Vale, y entonces volviendo a la fabricación, ¿por qué solo hay una fábrica en el mundo que es la holandesa? ¿Por qué solo está Taiwán, que es la fábrica de chips? O sea, ¿por qué está tan concentrada la producción? Bueno, esto no ha sido siempre así. El transistor se inventó en Estados Unidos y empezó en 1961, que no es cuando se inventó, es un poco después, pero en un microchip había 4 transistores. Ahora estamos hablando de billones, es lo que decimos que exponencial es muy difícil de imaginar. 4 transistores en un microchip en el 1961. Claro, de 4 a billones. Hace nada. Y entonces lo que ocurrió en Estados Unidos es que en Silicon Valley, William Shockley funda el laboratorio de semiconductores, que es para explotar el transistor que se había inventado recientemente. Quería explotar este interruptor y tratar de venderlo para que se usara en la industria digital incipiente, que estaba utilizando los tubos que decíamos de vacío. Entonces lo complicado era interconectar estos transistores entre sí, porque tú hacías un transistor, luego hacías otro y los tenías que conectar con cables. Y el siguiente avance que hubo es que se integraban en lo que se llama circuito integrado, que en vez de usar para cada transistor un trozo de silicio, imprimías o usabas el mismo trozo de silicio para muchos transistores. Entonces esta industria en Silicon Valley, que por eso se acaba llamando Silicon Valley, Valle del Silicio, surge ahí principalmente potenciada por la industria de defensa americana. O sea, al final es un objetivo bélico. Es un objetivo bélico. Tenemos ahí un lugar geográfico que combina los universitarios de Stanford y Berkeley, expertos también en aviación y telecomunicaciones que trabajaban con la industria de defensa americana, y esta tecnología incipiente de los transistores que buscan a quién vender. Eso me parece fascinante, cómo se crea ese espacio común entre la empresa, el gobierno, las universidades, el conocimiento, para al final crear una cosa que es por lo que Estados Unidos es pionero. Y esto le da una ventaja increíble que acaba demostrándose de verdad en la invasión de Irak. En la invasión de Irak es cuando el potencial absoluto y completo de las armas más avanzadas se ve en enorme contraste con los ejércitos enemigos. Y aquí es cuando, por ejemplo, los soviéticos se dan cuenta, ahí ya no es la Unión Soviética, pero se dan cuenta de la gran desventaja que tienen frente a Estados Unidos, y los chinos se dan cuenta también y empiezan a poner importancia capital en desarrollo de tecnología de semiconductores, transistores o microchips, que al final las tres cosas es lo mismo. O sea, aún durante la Guerra Fría Estados Unidos empieza a invertir en una rama paralela de la defensa, que es la tecnología. Para conseguir ganar de vuelta esa desventaja que tenían respecto a cantidad de material. Empiezan a sustituir calidad por cantidad con la que pierden frente a los soviéticos.
Vale, entonces fundan Silicon Valley o se construye Silicon Valley, es donde empiezan a hacer las estas de transistores, pero ¿cómo saltamos de ahí a la concentración de las fábricas de chips hoy por hoy? La dinámica fundamental de entender aquí es que cada pocos años, por la ley de Moore que hemos dicho de que cada 2 años De lo exponencial. existe la tecnología para hacerlo cada vez más pequeño, cada pocos años necesitas una nueva fábrica. Una nueva fábrica, unas nuevas máquinas mejores y más precisas y que funcionen bien. Y esto es muy costoso. Y además de ser muy costoso, si te quedas atrás un año, pierdes un año. Esto no es que llegues tú al año que viene con el doble de dinero y consigas recuperar lo perdido. Porque no es solo dinero, es experiencia de tus empleados, el saber hacer los procesos de los distintos trozos de la cadena de producción, que esto no se puede comprar con dinero. Es lo mismo que decimos de las impresoras que hablábamos antes de Holanda. No puedes simplemente comprarla, tienes que saber utilizar y saber hacer el proceso. Porque si te equivocas en algún punto de la cadena, no te das cuenta hasta varias semanas después de que haya pasado todos los microchips y los pruebes al final y no te funcionan. Entonces, esto es muy caro, cada varios años innovar. Y lo que ocurre en los años 80 es que en Estados Unidos los tipos de interés suben de manera brutal, están en torno al 20%. Y las empresas, cuando hacen desembolsos de capital, cuando construyen fábricas, no lo hacen con su propio dinero. Piden dinero prestado a un tipo de interés en particular a los bancos, construyen y luego lo van devolviendo. Ese tipo de interés ahora está muy alto en los 80. Muy alto, es muy caro en Estados Unidos hacer esta innovación continua año a año. Y se van. Y, sin embargo, en Japón es muy barato. O sea, empieza siendo en Japón. La deslocalización empieza en Japón. Es la que les quita, en primer lugar, las fábricas, lo que llaman los fabs. Y, por otro lado, en 1987, un personaje llamado Morris Chang, que había trabajado en la industria americana, en Texas Instruments, nos sonará por las calculadoras, era gran fabricante de microchips, es contratado por el gobierno de Taiwán para crear una industria de semiconductores en la isla. O sea, el propio gobierno de Taiwán es el primero que se sube al carro de decir yo quiero tener una fábrica de semiconductores. Una industria, no solo una fábrica, sino quiero que me crees aquí lo que han tenido los americanos, lo que tienen ahora los japoneses. Y Morris Chang decide tomar una decisión, no sé si arriesgada porque tenía el dinero y los beneficios de estar trabajando con el gobierno, pero desde luego pionera, que es hasta ahora todo el mundo que había construido microchips también los diseñaba. Diseñarlos es complicado, necesitas el software y los programas, como si estamos hablando de Word, que escribes un texto, pues necesitas un programa para escribir y diseñar el plano del microchip. Pues todo aquel que diseñaba los microchips los construía también. Y son dos cosas muy distintas, muy complicadas las dos. Requieren distintos tipos de saber hacer. Y lo que hace Morris Chang es decir, yo voy a ser simplemente una impresora de microchips a gran escala. Yo no los diseño, a mí me dicen, haz esto y yo lo hago aquí en Taiwán. Esto es arriesgado porque hasta ahora nadie lo estaba haciendo, pero apuesta porque en el futuro vendrán pequeñas compañías, pequeñas en un primer lugar, que querrán tener microchips, pero que no quieren desembolsar y construir su propia fábrica. Y entonces acudirán a las fábricas taiwanesas. Y entonces acudirán a nosotros. Y acierta por completo. Apuesta por estas fabless companies, que se llaman compañías sin fábricas, y hoy en día TSMC, que es la empresa que funda, Taiwan Semiconductor Company, fabrica los chips que usan Tesla, que usa Apple, que usa Nvidia. Todas estas empresas nos suenan, hay otras que nos sonarán menos. Tesla, Apple no tienen fábricas suyas. No tienen fábricas de microchips, porque no te compensa tú como Tesla tener una fábrica de microchips. Tener una fábrica, porque es una manera de trabajar completamente distinta a tu modelo de negocio. O sea, las compañías lo único que tienen es a los diseñadores del chip. Es a los diseñadores. Y eso se lo pasan a los taiwaneses y los imprimen ellos. Eso es. ¿Y quedan propias fábricas en Estados Unidos y en Japón? Ahora sí que quedan, lo que pasa es que son de chips antiguos. Lo que te interesa es tener el último chip. Y esto es lo que hace de Taiwán el enclave geoestratégico fundamental, que es de los chips avanzados. Exactamente. Ahora mismo estos chips, los más avanzados, se diseñan en Estados Unidos o en Israel siguiendo unos esquemas, una manera de trabajar de una compañía británica. Se fabrican en Taiwán con materiales que se compran en Japón y con impresoras de Holanda. Bueno, pero al final no está tan repartido, ¿eh? O sea, no está, no, para nada. El plan es americano, la compañía es inglesa y la impresora es holandesa. Y lo que pasa es que Taiwán es el sitio.
Taiwán es el sitio, y es el sitio a gran escala. Hoy en día, una de las fábricas de Taiwán al año fabrica más piezas que todas las piezas que han fabricado todas las compañías de todas las industrias en la historia del ser humano. Para que nos hagamos a la idea de la cantidad de transistores que se están haciendo. O sea, entendemos que, aparte del nacionalismo revisionista de Xi Jinping, Taiwán es además un epicentro de avance tecnológico. Y es la única que puede mantenerse por delante. Porque cada vez mantenerse puntero es más costoso e incluso puede llegar a ser no rentable económicamente. Otra de las leyes menos conocida, la de Moore es muy conocida, la de que se doblan los transistores, es que el coste también incrementa. E incrementa más rápido de lo que hace el número de transistores. Entonces llega un momento en el que deja de ser viable mejorar esto más. Esta es la gran duda que hay ahora. ¿Hemos llegado al final y al extremo de la ley de Moore o se va a poder seguir haciendo cada vez más pequeño? Y esta es una pregunta que queda sin respuesta. Queda sin respuesta. Y entonces todo esto verdaderamente es un propósito bélico. Es porque el microchip más avanzado te permite tener armas más prestas, ¿no? El que tenga el microchip más avanzado tiene el ordenador más inteligente, las armas más precisas, los cálculos dentro del misil más rápidos y ganará la siguiente guerra. Es si tu dron se ha entrenado con una inteligencia artificial que ha podido usar más potencia de cómputo de más microchips, aprende más rápido que el dron del enemigo. Si tu dron tiene microchips más pequeños implica transistores más pequeños, piensa más rápido, piensa mejor y es más eficiente, le dura más la batería que el dron de enfrente. O sea, y es que esto al final determinará, es una carrera armamentística. Es una carrera armamentística y por ahora los chinos no están a bastante distancia. Claro, porque los chinos tienen transistores viejos. Tienen transistores que están cogiendo a estos de 3 nanómetros que hemos dicho que son los más punteros, que por cierto están en los chips del último iPhone de Apple. Pero los chinos tienen una compañía que se llama SMIC, Semiconductor Manufacturing International Corporation, y han conseguido fabricar chips de hasta 7 nanómetros. Pero, como decimos, no es cuestión de echar dinero, es cuestión de echar tiempo. Y mientras otros sigan avanzando, tu tiempo no corre más rápido que los otros. Ya. Entonces es muy difícil pillar. O sea, ese abismo siempre está. Siempre está, a no ser que de repente invadas una isla que te dé ese plus de ventaja. Pero claro, has dicho que lo primero que has empezado diciendo, y es una de las teorías de por qué igual no quieren invadir Taiwán por la fuerza, la delicadeza del proceso. ¿Sobrevivirían esas fábricas que no puede caer ni una mota de polvo en la impresión de silicio a una invasión? Yo creo que no. No sé cómo defendidas están. Es verdad que tienen que estar muy bien construidas porque están en un sitio geológicamente inestable. Pero de todas maneras, la guerra es impredecible. Bueno, desde luego lo que ya sabemos es lo que hay detrás de esta frase que normalmente solemos invocar, ¿no? Taiwán, los microchips, la guerra entre China y Estados Unidos por la fábrica de microchips en la isla. Es que verdaderamente son la piedra angular de la victoria futura, en esencia, ¿no? Es la guerra del futuro entre grandes potencias. Se basará en quien tenga los mejores ordenadores, que al final del todo es quien tenga los microchips más potentes, transistores más pequeños. Esa está poético. La guerra entre las superpotencias se libra en el campo de batalla más diminuto de todos. Nico, muchas gracias por traernos este tema tan interesante. Te veo la semana que viene. Con un tema nuevo.